Todos los años, 18.000 millones de libras de basura plástica son arrojadas a nuestros océanos. Eso es suficiente para cubrir cada pie de costa alrededor del mundo con 5 bolsas de basura completas. La contaminación ha convertido nuestros océanos en una bomba de tiempo. Pero en la década de 1970, un desarrollo poco conocido frente a la costa de Fort Lauderdale, Florida, intentó salvar su arrecife local, arrojando un asombroso 2 millones de neumáticos de automóvil usados directamente sobre él. Antes de sumergirnos en los neumáticos, hay algunas cosas súper importantes que necesitas saber primero, súper importantes y súper aterradoras. Antes de 1972, no había nada que detuviera a las empresas de deshacerse de cualquier cosa que quisieran en los océanos. Era temporada abierta. Solo en 1968 se estima que se arrojaron al océano 38 millones de toneladas de materiales excavados no deseados, 4.5 millones de toneladas de desechos industriales y otros 4.5 millones de toneladas de aguas residuales, 100 millones de toneladas de plástico, entre 2 y 4 toneladas de desechos químicos y finalmente 1 millón de toneladas de metales pesados fueron liberados al océano. Pero estas son solo estimaciones. Honestamente, nadie realmente sabe cuánta basura nociva se hundió porque hay poco o ningún registro desde ese tiempo. Si crees que todo eso suena mal, aún no has escuchado nada. Según el Archivo de los Estados Unidos, entre 1946 y 1970 se arrojaron más de 55.000 contenedores de desechos radiactivos al Océano Pacífico. Además, se arrojaron otras 34.000 toneladas en 3 sitios de la costa, entre 1951 y 1962. Ahora, aunque esto es absolutamente horroroso, tienes que tener en cuenta que estamos juzgando según los estándares de hoy. Sabemos mucho más sobre los efectos que las sustancias peligrosas tienen en el medio ambiente de lo que la gente sabía en los años 50. Gracias al movimiento hippie en los años 60, sin embargo, el público estadounidense tuvo una especie de revolución cultural y se volvió mucho más consciente del medio ambiente. Entonces, para 1972, el gobierno introdujo restricciones sobre lo que se podía arrojar al océano. Punto para nosotros. Ahora las empresas que producían grandes cantidades de desechos tenían que encontrar otras soluciones para limpiar el desastre que habían causado. Ahí es donde llegamos a los neumáticos. En los años 70, la próspera industria automotriz de Estados Unidos producía cerca de asombrosos 170 millones de neumáticos de automóvil al año, y eso generaba mucha basura. Mientras que algunas prácticas de reciclaje muy básicas existían desde la década de 1960, la mayoría de los neumáticos solo se arrojaban a vertederos o se incineraban. Pero en 1972, Broward Artificial Reef propuso una audaz solución de matar 2 pájaros de un tiro que eliminaría todos los feos neumáticos que se acumulaban en tierra y ayudaría a deshacer parte del daño hecho al océano. ¿Cuál fue esa solución? Bueno, propusieron construir un arrecife artificial con los neumáticos usados frente a la costa de Fort Lauderdale. Verás, los arrecifes de coral naturales sirven como ecosistemas increíbles para nuestros océanos. Los corales son invertebrados marinos que proporcionan alimento y refugio para todo tipo de vida marina, por lo que su pérdida sería devastadora. Aún así, los estamos perdiendo. Entonces, al arrojar neumáticos al océano, teóricamente proporcionarían área de superficie adicional para que crezcan nuevos corales. Cuantos más corales crezcan, más peces serán atraídos al área. Esta fue una idea bastante experimental, pero arrecifes similares se habían construido en todo el noreste de el Golfo de México, Indonesia, Malasia, Australia y África. Entonces, ¿por qué no Florida? El proyecto recibió la aprobación del gobierno en 1974 y esa primavera más de 100 barcos de propiedad privada se ofrecieron para ayudar. Cada barco transportaba miles de neumáticos unidos con clips de acero y nylon y los depositaba en un sitio de 80 y 8 acres a 7.000 pies de la costa.
Fue tan popular que incluso el fabricante de neumáticos Goodyear se involucró. No solo proporcionaron equipos a barcos más pequeños, sino que incluso bautizaron el sitio arrojando un neumático gigante chapado en oro desde un dirigible de marca mientras volaba sobre él. En total, se utilizaron 2 millones de neumáticos para crear el arrecife artificial Osborne. ¿Puedes imaginar cómo debe haber sido eso? 2 millones de neumáticos cayendo de los barcos al océano Atlántico. Ahora, sin embargo, han pasado 50 años y es casi irreconocible de lo que era antes. A pesar de tener las mejores intenciones y prometer grandes resultados, el arrecife artificial Osborne fue un fracaso catastrófico. Nadie pensó en tratar el acero para que no se oxidara. En agua salada, esto ocurre 5 veces más rápido debido a que los electrolitos salinos conducen la electricidad mejor que el agua dulce. Debido a que la oxidación es causada por el movimiento de electrones, cuanto más rápido se toman estos electrones, más rápido se descompone el metal básicamente. Acero no tratado en el océano equivale a un gran problema. Poco después de que los neumáticos fueran depositados, sus uniones de acero se rompieron, haciendo que los 2 millones de neumáticos se volvieran sueltos y móviles. Ahora, Florida es susceptible a un clima muy duro. Año tras año, las tormentas azotaban los mares, creando corrientes submarinas que golpeaban los neumáticos sueltos contra el arrecife natural que ya existía. Así que, cualquier cosa que estuviera allí quedó completamente destruida. En lugar de crear un nuevo arrecife, los neumáticos estaban destruyendo el antiguo, pero el daño no se limitó solo al medio ambiente local. En 1995, el huracán Opal arrasó la costa del Golfo y esparció más de 1000 neumáticos por toda la costa de Florida. Y luego, en 1998, el huracán Bonnie arrojó miles de neumáticos a las playas de Carolina del Norte. Fue un completo desastre. Pero eso no es todo. No solo los neumáticos destruyeron el arrecife existente, sino que tampoco lograron hacer crecer nada nuevo. Los corales requieren agua limpia, saludable y cálida, con una fuerte población de vida silvestre para crecer adecuadamente. Eso no va a suceder en un neumático que es lanzado 900 millas hacia Carolina del Norte. En 2001, los profesores de la Universidad Nova Southeastern recibieron una subvención de $30,000 para comenzar una operación de limpieza del arrecife. Con ese dinero, lograron organizar a buzos para nadar y recoger 1.600 de los neumáticos sueltos. Claro, no es mucho en términos relativos, pero al menos es algo. En los 30 años anteriores a la operación, todos más o menos fingieron que no estaba allí. Entonces, después de contratar un barco, una tripulación y buzos, y obtener la autorización adecuada, el costo de eliminación llegó a alrededor de $17 por cada uno de los 1.600 neumáticos. Eso es bastante costoso. De hecho, las estimaciones para limpiar todo el arrecife lo ubicaron en algún lugar entre una asombrosa cantidad de $40 millones y $100 millones. Pero luego, en 2007, la limpieza del arrecife se reactivó cuando el ejército decidió usar el área circundante como un campo de entrenamiento del mundo real. Ese año solo lograron llevar aproximadamente 10.000 neumáticos a tierra durante los ejercicios militares. Esto fue ayudado aún más por el gobierno de Florida, que asignó 2 millones para ayudar a cubrir los costos de transporte y eliminación una vez que los neumáticos llegaron a tierra. Para 2009, gracias a cientos de miles de dólares más arrojados al problema, se habían retirado un total de 72.000 neumáticos. Pero las operaciones militares en la zona cesaron y más del 95% de los neumáticos aún permanecen intocados. Entre 2016 y 2019, gracias a un contrato adicional de 4.3 millones con la Corporación de Buzos Industriales, finalmente se comenzó a hacer un progreso serio en el sitio. En su punto máximo, la IDC estaba retirando de 2.000 a 5.000 neumáticos por semana y gracias a esto acumularon un desconcertante total de 250.000. A pesar de todo su éxito, alrededor de 2/3 de los neumáticos aún estaban en el fondo marino. Y como puedes ver, esto continuó costando al gobierno de Florida un montón de dinero. Eso fue hasta que una solución mucho más barata apareció. Para 2021,
Un nuevo contendiente entró en la refriega cuando la empresa privada 40 Ocean anunció sus planes para recuperar neumáticos en un área de 34 acres al norte del sitio original de desecho. Una operación que financiarían en parte mediante la venta de pulseras de 29 millones hechas con los neumáticos reciclados. Según el sitio web de 40 Ocean, por cada pulsera que venden, se eliminan 5 libras de desechos oceánicos. Estimaciones que hicieron en 2022 sugieren que solo quedan alrededor de 500.000 neumáticos, o solo el 25% por sacar. Esa limpieza inicial fue hace 20 años, y el costo de todo ha aumentado en general. En segundo lugar, 40 Ocean no es una organización benéfica, claramente son una empresa con fines de lucro. El fabricante de neumáticos estaba ansioso por distribuir equipos gratuitos para ayudar a arrojar todos los neumáticos en primer lugar. Pero el arrecife Osborne no es una isla gigante flotando en el océano que todos pueden ver. No está impidiendo que nadie nade. Todo el daño está oculto bajo la superficie, está fuera de la vista y de la mente. Sin embargo, hay una posibilidad, una gran posibilidad, de que los causantes del desastre se den cuenta de los grandes dólares en juego para solucionar los problemas que han causado. Si no lo están haciendo ya, descubrirán cómo ganar dinero limpiando sus propios desechos. En ese punto, estaríamos viviendo en un sistema que promueve la contaminación porque el valor de solucionarlo es tan alto. Lamentablemente, el arrecife Osborne no fue el único proyecto de arrecifes de neumáticos fallido. Exactamente lo mismo sucedió en Francia en la década de 1980. Las autoridades de la Riviera Francesa hundieron 25.000 neumáticos aproximadamente a 1.600 pies de la costa entre Cannes y Antibes. Nuevamente, creían que los neumáticos serían inertes y no presentarían ningún daño potencial al hábitat natural. Aunque la idea tenía las mejores intenciones y prometía grandes resultados, el arrecife artificial Osborne resultó ser un fracaso catastrófico. Poco después de que los neumáticos fueran depositados, sus sujetadores de acero se rompieron, haciendo que los 2 millones de neumáticos se soltaran y se movieran. Ahora, Florida es susceptible a un clima muy adverso. Año tras año, las tormentas agitan los mares, creando corrientes submarinas que estrellaron los neumáticos sueltos contra el arrecife natural que ya existía. Entonces, todo lo que estaba allí fue destruido completamente. En lugar de crear un nuevo arrecife, los neumáticos estaban destrozando el antiguo. Pero el daño no se limitaba al entorno local. En 1995, el huracán azotó la costa del Golfo y esparció más de 1.000 neumáticos por la costa de Florida. En 1998, el huracán Bonnie dejó caer miles de neumáticos a lo largo de las playas de Carolina del Norte. Fue un completo desastre. En 2001, los profesores de la Universidad Thomas Southeastern recibieron una subvención de $30.000 para comenzar una operación de limpieza de arrecifes. Con ese dinero lograron organizar a buzos para que nadaran y recolectaran 1.600 de los neumáticos sueltos. Claro, no es mucho en términos relativos, pero al menos es algo. En los 30 años previos a la operación, todos más o menos fingieron que no estaba ahí. Entonces, después de alquilar un barco, una tripulación y buzos, y obtener la autorización adecuada, el costo de eliminación ascendió a alrededor de 17 por cada uno de los neumáticos. Pero luego, en 2007, la limpieza del arrecife se reanudó cuando los militares decidieron usar el área circundante como un centro de entrenamiento del mundo real. Y al estar con precios mucho más altos que las opciones de entierro estándar, me parece un poco elitista que solo los ricos y elegantes puedan pagar la enorme etiqueta de precio para convertirse en un pedazo de concreto. Entonces, sí, Neptune Reef está haciendo su trabajo. Entonces, en lugar de desguazarlo y encontrar otro uso para sus partes, lo cual parece lo más inteligente, en 2006, Florida se fue, bueno, toda Florida, al navegarlo 24 millas al sur de Pensacola y hacerlo explotar con 500 libras de explosivos C4, el hundimiento del USS Oriskany ha sido en realidad un gran éxito. El pecio de 900 pies de largo atrajo rápidamente todo tipo de vida acuática e incluso se convirtió en una gran atracción para los buceadores.
Pero a pesar de esos esfuerzos, aún había cientos de libras de productos químicos cancerígenos llamados bifenilos policlorados en el aislamiento y el cableado. Estos productos fueron populares en la época en que se construyó el Oriskany, sin embargo, fueron prohibidos en 1978 por ser extremadamente dañinos. También hay argumentos a favor y en contra de esto. El Oriskany tiene un enorme valor sentimental derivado de su servicio militar. Si se hubiera desguazado, entonces una pieza de la historia habría sido destruida. Al hundirlo, aún se puede apreciar y visitar, solo por buzos altamente entrenados, claro, pero sigue siendo algo. Entonces, hundir el barco bien podría haber sido una manera de satisfacer la nostalgia más que cualquier pensamiento ambientalista serio. Hay un exceso de algo que cuesta mucho deshacerse de él, así que las empresas persiguen rutas legales cuestionables para simplemente desecharlo y olvidarlo. Según los archivos estadounidenses, entre 1946 y 1970 se desechó en el Océano Pacífico más de 55.000 contenedores de desechos radiactivos. Además, otras 34.000 toneladas fueron arrojadas en 3 sitios frente a la costa este entre 1951 y 1962. Sin embargo, gracias al movimiento hippie en los años 60, el público estadounidense tuvo una especie de revolución cultural y se volvió mucho más consciente del medio ambiente. Entonces, para 1972, el gobierno introdujo restricciones sobre lo que se podía arrojar al océano. Las empresas que producían grandes cantidades de desechos tenían que encontrar otras soluciones para limpiar el desastre que habían causado. En los años 70, la próspera industria automotriz de Estados Unidos producía cerca de asombrosas 170 millones de neumáticos para automóviles al año. Y eso generaba mucha basura. Mientras que algunas prácticas de reciclaje muy básicas existían ya en la década de 1960, la mayoría de los neumáticos simplemente se arrojaban a los vertederos o se incineraban. Pero en 1972, Broward Artificial Reef propuso una solución que eliminaría todos los feos neumáticos que se acumulaban en tierra y ayudaría a deshacer parte del daño hecho al océano. ¿Cuál era esa solución? Bueno, propusieron construir un arrecife artificial con los neumáticos usados frente a la costa de Fort Lauderdale. Estos arrecifes de coral naturales sirven como ecosistemas increíbles para nuestros océanos. Los corales son invertebrados marinos que proporcionan alimento y refugio para toda clase de vida marina, así que su pérdida sería devastadora. Entonces, al arrojar neumáticos al océano, teóricamente proporcionarían área de superficie adicional para que crezcan nuevos corales. Cuantos más corales crezcan, más peces son atraídos al área. El impacto negativo del proyecto fue exacerbado por los fenómenos naturales, como las tormentas y las corrientes marinas. Los neumáticos sueltos fueron arrastrados por las corrientes y chocaron contra los arrecifes naturales, causando daños significativos a los hábitats existentes. En lugar de crear un nuevo arrecife, los neumáticos terminaron destruyendo los arrecifes de coral ya establecidos, exacerbando aún más el daño ambiental. Con el paso de los años, el problema solo empeoró. Los neumáticos continuaron descomponiéndose, liberando productos químicos tóxicos en el agua y contaminando aún más el medio ambiente marino. A medida que la conciencia sobre el impacto ambiental creció, también lo hizo la presión para abordar el problema de los neumáticos hundidos. Sin embargo, la solución no resultó ser tan simple como la idea original. La remoción de los neumáticos se convirtió en una tarea monumental y costosa. Se necesitaron años de esfuerzos coordinados y millones de dólares en financiamiento para comenzar a abordar el problema. Aunque se lograron avances significativos en la remoción de los neumáticos, el daño ambiental ya estaba hecho. La vida marina había sufrido pérdidas irreparables y los ecosistemas marinos enfrentaban un largo camino hacia la recuperación. Lo que comenzó como una solución aparentemente ingeniosa, rápidamente se convirtió en un desastre ecológico que ha tenido consecuencias duraderas para el medio ambiente marino. A medida que enfrentamos los desafíos del cambio climático y la degradación ambiental, es importante aprender de los errores del pasado
y adoptar enfoques más sostenibles y responsables para proteger nuestros océanos y el planeta en su conjunto. En conclusión, la historia de los 2 millones de neumáticos arrojados al océano hace medio siglo nos ofrece una lección valiosa sobre la importancia de considerar cuidadosamente el impacto ambiental de nuestras acciones. Lo que inicialmente parecía una solución innovadora para eliminar desechos se convirtió en un desastre ecológico que afectó negativamente al océano y a sus ecosistemas durante décadas. El caso de Osborne Artificial Reef nos muestra los peligros de tomar decisiones sin evaluar completamente sus consecuencias a largo plazo. A pesar de las mejores intenciones y las promesas de resultados positivos, el proyecto terminó siendo un fracaso catastrófico. La falta de consideración por el material utilizado para unir los neumáticos, así como la ausencia de estudios exhaustivos sobre el impacto ambiental, resultaron en daños significativos para el océano y su vida marina. Los efectos adversos de este proyecto se extendieron más allá de la destrucción del arrecife natural existente. Los neumáticos sueltos causaron daños durante años a los ecosistemas marinos, mientras que los huracanes dispersaron miles de neumáticos por la costa, creando problemas ambientales adicionales en áreas costeras. Además, el costo humano y financiero de limpiar el desastre creado fue monumental. Desde los esfuerzos de limpieza iniciales hasta los proyectos de recuperación a largo plazo, se han gastado millones de dólares y se ha requerido una considerable cantidad de recursos humanos y tecnológicos para abordar el problema. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de considerar no solo el impacto ambiental, sino también los costos asociados con la gestión de desechos y la restauración de los ecosistemas dañados. A medida que reflexionamos sobre este incidente, es crucial aprender de nuestros errores y tomar medidas para evitar la repetición de tragedias similares en el futuro. Esto implica adoptar prácticas más responsables en la gestión de desechos y la planificación de proyectos ambientales, así como fomentar una mayor conciencia y educación sobre la importancia de preservar nuestros océanos y ecosistemas marinos. Al final, la historia de los 2 millones de neumáticos arrojados al océano es un recordatorio impactante de los peligros de la negligencia ambiental y la falta de consideración por nuestro entorno natural. Nos insta a reflexionar sobre nuestras acciones y a trabajar juntos para proteger y preservar nuestro precioso planeta para las generaciones futuras. Si te ha gustado no olvides suscribirte al canal para recibir más contenido y estar al tanto de nuevas publicaciones.